¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Eso no es una caleta, eso no es la playa, es sin duda alguna una de las albercas más bonitas que hemos visto en mucho tiempo. Chavos, como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, nos encontramos en el Hotel Secrets Moche. No sé si se diga como Moche o Moche. Bueno, estamos en el Secrets de aquí de Playa del Carmen. Efectivamente estamos en un hotel 5 diamantes, uno de los poquitos hoteles que hemos visitado nuestros 5 diamantes, entonces nos sentimos así como que wow, es increíble estar aquí. Y como ya saben, en este tipo de videos les mostramos todo lo que les incluye, todos los restaurantes, todo lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, todo lo que les incluye, absolutamente todo de este hotel. Y pues ya saben, lo más importante, para que no se les vayan a chamaquear ahí en el intento. Entonces, no se diga más, sí, ¡vénganse! Chavos, y pues como les dijimos ya, este es un hotel de 5 diamantes que está ubicado en Playa del Carmen. De hecho, está poquito antes de llegar en sí a la ciudad de Playa del Carmen. Está muy cerquita del complejo Santos Caracol, así que si ya lo conocen, pues está así pegadito a este hotel. Es un hotel que la verdad no es muy grande. Tiene aproximadamente 430 habitaciones, así es que no es tan gigante. Este no es del que se preocupan así de que, ay, está súper lejísimos el buffet, está súper lejísimos el restaurante. No, nada. La verdad, está comodito este hotel. La verdad, del aeropuerto hasta acá más o menos es como unos 45 minutos más o menos, en realidad 50 ya exagerándole, porque a veces por ahí hay tráfico a la entrada. Tráfico. Exactamente, entonces está muy cerquita del aeropuerto. Y pues como ya saben, es un hotel solo adultos y es de la cadena de los Dreams, que este es como primero el Dreams y luego el Secrets, que es como el upgrade del Dreams. Lo malo es de que es solamente adultos. Muchas de las veces nos preguntan por hoteles ideales para luna de miel, para despedidas de solteros, para aniversarios, y la verdad creo que este, sin lugar a dudas, es uno de los que les vamos a recomendar 100% si es que vienen en ese plan de romanticismo, de luna de miel, de que quieren echar party solamente adultos. Este es un hotel ideal. Chavos, y pues pasamos a la parte del check-in y check-out en este hotel. En el caso del check-in es a las 3 de la tarde y el check-out a las 12 del día. Si ustedes el día de su llegada deciden llegar desde muy temprano, este hotel les permite el acceso ya con el todo incluido a partir de las 9 de la mañana. Si ustedes llegan temprano, en algunas ocasiones suele pasar que al no ser temporada alta les dan la habitación un poquito más temprano si tienen suerte. Nosotros sí hemos corrido con esa suerte en varios hoteles, entonces pues puede ser que corran con esa suerte también. Pero bueno, pueden hacer uso de las instalaciones desde las 9 de la mañana y pues ya si no está su habitación, pues hasta las 3 de la tarde se las entrega. Y el día del checkout ese es a las 12 del día, pero si su vuelo sale tarde o ustedes deciden quedarse más tiempo, pueden hacerlo hasta las 5 de la tarde haciendo el uso de todo incluido. Si ustedes no solamente quieren quedarse hasta las 5 de la tarde usando instalaciones, sino también deciden quedarse en su habitación, recuerden que esto es bajo disponibilidad, pero sí pueden hacerlo. En el caso de este hotel tiene un costo de $40 por hora por habitación y es máximo hasta las 5 de la tarde, y les repito, esto es bajo disponibilidad. Sin embargo, si ustedes no deciden hacerlo de late checkout y si se quedan hasta las 5 de la tarde y quieren seguir haciendo uso de albercas, no se preocupen porque tienen habitación de cortesía. Pueden ustedes hacer uso de esta habitación, darse un regaderazo, cambiarse y ya poder irse al aeropuerto o a seguir sus vacaciones. Esta la tienen que reservar con mínimo 24 horas de anticipación y se las prestan por media hora. Chavos, el día de hoy nosotros llegamos aproximadamente como a las 10:45 más o menos, ¿verdad? Teníamos que hacer el check-in y teníamos que hacer todo eso, y la verdad el buffet se acaba a las 11, entonces le dijimos, disculpe. ¿Será acaso posible que podamos ir a desayunar primero y luego nos hace el check-in? Y nos dijeron, sí, claro que sí, y ya, nos fuimos a desayunar. Entonces, por si alguno de ustedes llega como más o menos a esa hora, díganle, oiga señor, ¿puede hacer el check-in después de desayunar? Y que digan, sí, sin problema alguno pueden ir a desayunar y luego ya después hacer el check-in. Eso estuvo muy chido. Chavos, al momento de hacer el check-in, bueno, en el caso de nosotros reservamos una habitación normalita, estándar, la Junior Suite estándar. Cuando hacen el check-in, normalmente esto pasa en muchos hoteles, de que les ofrecen un upgrade, si es que manejan eso, de una categoría mejor. En el caso de este hotel, manejan una categoría que se llama Preferred, que esa categoría les incluye algunas otras cositas, aparte de que es una habitación, dicen Ocean
front, pero no es tan Ocean front. O sea, sí ven el Ocean, pero no tan front. O sea, lo ven como de ladito. Entonces, les ofrecen una habitación con esta vista. Les ofrecen también el acceso exclusivo a una de las albercas que, por ejemplo, nosotros al estar en una habitación normal no les incluye, que es la alberca Infinity, que está en la parte alta, que es como un rooftop. Más bien sí, es un rooftop. Ese solamente tienen acceso los que tienen esa categoría. También les incluye un circuito de hidroterapia y eso es lo que les incluye extra si ustedes deciden tener eso. Aparte que en el rooftop tienen un bar en el que tienen algunas otras bebidas un poquito más premium que en los demás restaurantes y bares, así que si ustedes quieren pues pueden optar por esa. En el caso de nosotros que veníamos por 3 noches nos ofrecían subir de categoría por 5,500 pesos más o menos, sí, por habitación. La verdad no estaba tan caro, pero ya eso es lo que ustedes decidan. La verdad nosotros decidimos no tomarlo porque creímos que aparte queríamos vivir la experiencia de lo normalito para platicarles a ustedes lo normalito y no pues acá la versión preferre. Entonces ya saben, alguno de ustedes a lo mejor reserva una habitación básica, pues es más o menos el random que les va a costar si quieren ascender a una categoría. Chavos, como nota adicional, ahorita que nosotros estábamos haciendo el check-in fue un poquitín tardado, ¿verdad, baby? Sí, fue un poco tardado, no supimos por qué motivo, pero sí fue un poquito tardado. Y no había gente. Entonces pues no sabemos qué pasó nos ahí. Nos hicieron esperar así como una salita y ya como que el muchacho estaba haciendo varias cosas y luego ya iba, nos preguntaba otra cosa y luego ya así, como que fueron varias situaciones, pero pues sí fue un poquito tardado. Sí, fue aproximadamente de 1 hora más o menos. Sí, poquito menos de 1 hora. Sí. Y algo también pues por ahí adicional es de que aquí sí efectivamente pasan los muchachos de los tiempos compartidos. Ya saben que les dicen que tienen cupones de descuento y todo ese show y así. Entonces que vayan al desayuno, que les muestren las instalaciones del Impression, que les van a hacer descuentos en próximas estancias y todo eso. La verdad eso es algo que nosotros no recomendamos porque les van a quitar un buen rato de su día y aparte muchas de las personas no se van con tan buen sabor de boca, no al 100%, pero sí muchas porque sí luego suele ser un poquito fastidioso todo ese proceso. Entonces si a ustedes no les gusta eso, si prefieren disfrutar bien sus vacaciones, de verdad no lo tomen. Sí, o déjenlo aquí abajito en los comentarios qué opinan al respecto, para hacer un debate ahí, a pelearnos ahí. Chavos, la verdad el servicio cuando llegamos fue muy bueno. Son de esos lugares que te reciben con una toallita fresquecita por si vienes acalorado. Uy, esa toallita cae de perlas, la verdad. Y aparte de eso, pues también te reciben con una bebida de cortesía, que en este caso nos dieron vino espumoso, aunque sí dije así como que, ¿qué? Vino espumoso, son las 10:45 de la mañana. Bueno, pero están de vacaciones. Se vale, de vacaciones se vale que empiecen con vino espumoso desde las 9 de la mañana si quieren. Sí, vámonos recio. Chavos, y pues también en el caso de este hotel no dan pulseras ni nada que los distinga de que son huéspedes del hotel. Entonces aquí no va a haber nada de que tengan que andarla cuidando, que no se me rompa porque cuesta 5,000 pesos y que no sé qué. No, nada de eso. Aquí no ponen ni pulsera ni nada. Para abrir su habitación pues ya se abre con la aplicación. Y pues tampoco dan ni tarjetitas de toallas ni nada de eso. Entonces no se van a tener que preocupar por nada en lo absoluto. La verdad está muy chido eso, aunque yo siempre me he preguntado que cómo van a controlar de que alguien se meta al hotel o algo así. Pero ellos dicen que nada más les preguntan su número de habitación y listo. Entonces pues la verdad no sé hasta qué punto pueda pasar ahí un polizón o algo por el estilo. Pero está muy chido eso. A nosotros la verdad nos gusta más eso que como que con pulseras, ¿no? Que se abra la habitación. Entonces pues así lo van a encontrar en este lado. Chavos, y ya les hemos dicho en varios videos de hoteles en esta zona que la mayoría de los hoteles cobran un impuesto ambiental por el saneamiento de playas. Sin embargo, en el caso de este hotel no cobran absolutamente nada, para que pues ahí lo tengan en cuenta y no tengan ahí preparada que la tarjeta de crédito o así, porque no les piden nada. O sea, aparte de que está bien caro, imagínate todavía cobrar o algo así. No, pues no. Sí, sería un pecado, sí, ¿no? Y otra cosa importante también, ya saben, es la cuestión de las propinas. Generalmente todas sus reservas dicen impuestos y propinas incluidos. Sin embargo, la verdad nosotros siempre les recomendamos que se traigan ahí un dinerito extra para darle un poquito de propina a todas esas personas que se esmeran de verdad día con día a darles un buen servicio. Nosotros lo que hacemos es que el día de nuestra llegada en recepción le pedimos a la persona que nos atiende que nos cambie un billete por billetes más pequeños para poder ir repartiendo a lo largo de nuestra estancia. Sí, ya saben que por un excelente servicio es una propina por ahí. Chavos, y pues si ustedes quieren venir aquí a este hotel, a ver, algo padre. Es algo muy chido, es algo muy chido. En muchas partes del hotel tienen estas como cositas que tienen adentro sombrillas para que si ustedes van a caminar o algo por el hotel y quieren no tomar tanto sol, pues puedan tomar. Por eso nosotros la tomamos, sí, porque la verdad ya no somos tan fans de tomar tanto sol. El mejor invento del mundo mundial, poner sombrillitas así como por muchos lados. Donde uno camina, exactamente. Pero bueno, lo que les estaba diciendo era que si ustedes quieren venir a conocer este hotel, les hemos mencionado en muchos videos que pueden ir por medio de Day Pass y todo, pero les tenemos una mala noticia. Porque este hotel no cuenta con Day Pass. Así que si ustedes quieren venir y conocer el hotel, forzosamente pues tienen que hospedarse. No hay ni invitaciones,
no hay ni las aplicaciones, no hay nada. Entonces eso es una mala noticia, porque la neta este hotel en Day Pass estaría bien chido, la verdad. Está muy caro y a lo mejor estaba más barato en Day Pass. Y pues obviamente, chavos, también al ser un hotel 5 diamantes tenía que tener room service y este es 24 horas. Lo pueden checar por medio de la aplicación, ahí pueden ver el menú, pueden ver todo lo que tienen, pues ya ahí mismo pueden solicitar todo lo que ustedes quieran para su habitación. Y pues ya nosotros aquí vamos a hacer ahorita un pedido de room service, ya escogimos ahí las cositas que vamos a pedir, ya lo único que tenemos que hacer es darle en siguiente y aquí te viene así como el desglose de todo lo que pediste, le das en siguiente. Ay, la engordadera ahí. Ay, córrele, tápale. Y ya ustedes lo pueden programar ahí. Ahorita son las 9:14 de la noche, lo puedo programar para las 10 de la noche, 10:30, 11 u 11:30. Solamente hasta esa hora, ¿por qué? Porque a las 11:30 cambia el menú. Entonces ya a partir de las 11:30 tendrían que ir al otro menú y ahí ya les destapan las horas de la madrugada. Chavos, y pues vean, nosotros pedimos el room service aquí a la cajita. ¡Oh! Sí llegó. Hasta agüita y todo ese show, güey. Eso está padre. Sí, está bien chido porque luego a veces uno lo agarran ahí en el baño y... ¡ay, llegó el del room service! Y ya pues esta cajita así. Y aquí mismo dejan sus platitos. Está de 10. Nosotros ya lo pedimos por ahí y la verdad, al igual que toda la comida, la verdad está muy buena. No es como eso del Bodega Aurrera, que los chicken nuggets y esas ondas. La verdad está muy rica la comida. Si tienen oportunidad de levantarse y pedir un desayunito en la habitación y todo ese show, la verdad, de 10. Chavos, si se preguntaban si este hotel tenía aplicación, efectivamente tiene aplicación. Es esta que se llama Hyatt Inclusive Collection. Ustedes la descargan, después entran a la aplicación y ahí automáticamente les detecta más o menos por dónde andan. En el caso de este hotel, pues me detectó rápidamente ya nada más lo seleccionamos y ya pueden entrar a la aplicación de este hotel. De hecho, es la misma aplicación que se usa para los Dreams, para los otros Secrets y todo ese show. Y pues como en la mayoría de las aplicaciones de hoteles, ustedes van a encontrar aquí toda la información del hotel. Vienen desde las habitaciones, los restaurantes y bares, ahí vienen los horarios. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, viene ahí el menú de cada restaurante. Si ustedes en la noche, por ejemplo, dicen quiero ir a cenar al mexicano, ustedes le pican ahí al mexicano, pueden ver ahí el menú y aquí les aparece todas las opciones que tienen. Así como pueden checar de cada uno de los restaurantes de especialidad e incluso el de comidas, que es el de mariscos. La verdad eso está muy padre porque luego uno ya no se tiene que esperar hasta el restaurante para decir, ay, a ver qué hay, a ver qué no hay y todo ese show. Ese es el mejor invento mundial del mundo. Aparte también pues tienen un mapa del hotel para que ustedes puedan checar así de que, ay, yo estoy aquí y quiero ir a tal restaurante para ver por dónde está y todo eso. Aquí en el mapa pueden checar dónde está cada uno de los restaurantes, de los bares, el club nocturno, que todo eso aquí lo pueden checar. Sí, porque ya nos dimos por ahí una perdida también y el mapa nos salvó. Y pues como les decía también hace ratito, aquí pueden checar la parte del servicio a la habitación, tanto el menú de desayunos, de comidas y cenas, el menú nocturno. Aquí pueden solicitar la recolección de platos si quieren algún vino en especial porque vengan festejando o algo así. Y pues también al final tienen una opción premium, que esa ya es para los que son preferred. También ya saben, está lo clásico, que el ama de llaves, que el mantenimiento y todo ese show, que más almohadas, que más amenidades, que no sirve la tele, que todo ese show. La verdad, esta aplicación, miren, una cama si extra. Quieren que les limpien la habitación, que les cambien sábanas, lo que sea, también lo pueden solicitar por medio de la aplicación. Y pues también viene la parte del espacio. Ustedes quieren algún tratamiento en especial o algo, pueden checar ahí, pueden ver los costos, incluso si quieren un masajito, que vienen muy estresados, que no sé qué, un masajito en pareja o algo. La esposa los estresa y así todo. Pues ya pueden checar aquí los costos y pues si se animan, pues ahí está. Y pues algo también súper importante es que pueden checar los shows nocturnos, las actividades que hacen durante el día y las actividades de lluvia. Por eso de que, por ejemplo, ahorita, la verdad, hace ratito estaba lloviznando un poquito y se prevé lluvias en otros días, así que pues bueno, tienen actividades por si les pasa ese clima. Ah, eso está padre, ¿no? Por ejemplo, en los otros hoteles no había así de actividades de lluvia y así, porque aquí ya saben que llueve 5 minutos, 10 minutos de sol, otros 5 minutos de lluvia y así es sucesivamente toda la semana. Bueno, una nota adicional, ya nada más, ahorita vamos hacia el restaurante, hacia el desayuno y estas son las vistas que siempre nos toca pasar. La neta se ve bien chido, esta playita yo creo que es... Y es una alberca, no es una playita, es una alberca. Esta alberca artificial tipo playita, no, está increíble. Bien bonita, sí, está bien bonita. Chida. Hay lugares donde está más hondo y así. Ahí donde están las boyas se nota que está como profundo ahí. Exactamente, ahí son 2 metros 20, entonces la verdad está bien chido ahí. Y luego pasar, ahorita vamos hacia el desayuno. Chavos, dentro de este video, vean nada más, les vamos a mostrar qué es la habitación, pero vean, la habitación tiene así como unos hoyitos ahí, mira. Es como de piedra, ahí está. Obviamente, ¿Ese es el timbre? el que toqué ahorita, mira, fíjate cómo se escucha.
Ese lo quiero para mi casa, ¿Qué tal? Entonces nos tocó la habitación 2333. Y en este caso no se abre con tarjetita, no se abre con pulsera, se abre directamente desde una aplicación con el celular. Sí, cuando hicimos el check-in nos hace hacer esto. Se descarga esta aplicación, ya aparece ahí el número de su habitación, la fecha y todo. Y lo único que tienen que hacer es acercar su celular, picarle la llavecita, acercar el celular. Conectando. Y acceso permitido. Y entramos. Pero nada más, entramos. Aquí a la entrada hay unos botoncitos, ya saben, por si quieren hacer como de que no molesta. Bueno, sí funciona. Así que hagan la habitación, cerrado. Aquí están lo de las luces, todas prendidas, todas apagadas, las de cortesía y así. Eso está muy chido. Y luego entrando tenemos estas puertas de aquí que es como pues las del closet. Esta parte sí es como closet para colgar así como ropa y así. Y de este otro lado tenemos esta cajita que es por si ustedes quieren pedir room service y dicen, ay, no quiero que me moleste el muchacho. Bueno, aquí se los dejan y ya ustedes ahí mismo los pueden dejar para que vengan a recogerlos y así. Y en la parte de abajo tenemos cajones, pero en este cajón está la caja fuerte por si trae cosas de valor. Siempre les recomendamos que la utilicen. Y pues es todo lo de estas puertas. A un ladito está este silloncito que es como para sentarse o algo, pero nosotros lo ocupamos para la cuestión de las maletas y pues tienen un espejo donde pueden ver ahí su outfit. Todo el outfit así de, vamos a dónde nos vamos en la noche y así a cenar. Ve nada más el baño. Está bien bonito. Quiero un baño así para mi casa. Está bien bonito este baño. Bueno, ya tenemos ahí todas instaladas todas nuestras cosas, ¿verdad? Pero aquí hay mucho de dónde agarrar. Ven un vanity kit, que el shower, que te agarre también ahí el rastrillo, así. Vean, por ejemplo, aquí hay cepillo dental, el shower kit, el hair combo, que el vanity kit, el shower cap, el shave kit. La verdad, hay un montonal de amenidades. Y algo muy chido, vean. Bloqueador. El body lotion. Este también el una repelente cosita que muy sí chida. se ocupa. Ay, por cierto, me lo voy a llevar ahorita. Sí, porque aquí sí porque sale. ya como a las 6 de la tarde empieza el zancuderío. Sí salen muchos mosquitos por aquí. Las toallitas, la secadora también ahí abajo para los cabellos, el terror de la habitación, claro que sí, las toallitas por acá. Acá vean, la regadera acá súper gigantesca. La verdad está muy grande la regadera. Y también aquí son champús y todo eso rellenables. Ese está chido, que es el de bergamota número 22. Están padres, están padres, sí. El champú, huelen muy rico, están muy buenos. Pero todos, yo traigo mi champú ahí. Nada. Ahí está listo todo esto, la regadera y todo ese show. Hay una banquita ahí por si la quieren usar para personas que a lo mejor tengan que bañarse sentados y todo ese show. De este lado está el trono y aquí otro espejo súper gigantesco ahí para que se puedan ver todo en la habitación. Entonces este es el baño, la verdad el baño está muy bonito. Acá está otra parte del closet. Aquí están las batas por si se meten al jacuzzi, tienen la bolsita esa de la lavandería, tienen sombrilla, que todos los secrets siempre tienen sombrilla y eso se agradece muchísimo. Acá abajito está la plancha, ahí hay ropa, no le hagan caso, y están las pantuflas, que esas recuerden que sí se las pueden llevar porque no las reutilizan, o sea, si ustedes las dejan pues las van a tirar. Sí, esta cuesta 1,350 pesos si ustedes se quieren llevar esta cosita, ahí está listo. Y arriba la cobija para los raros, ahí está. Como yo. Sí, exactamente, ahí está. Entonces así está este. Aquí hay otra cosita para las maletas, ahí está. Vean, ahí está listo todo. De este lado un mueblecito así como de mármol, vean nada más, también está muy chido. La televisión como de 60 pulgadas más o menos, y que también obviamente es Smart TV, ahí está para que conecten el Netflix. Y vean nada más, una cama king size, un tapetito, unas chanclitas ahí, vean nada más, esas chanclitas están bien bonitas, son mías, una lamparita acá, Luis XV, el teléfono del año 1995 también por ahí. Y también acá está lo de las luces, vean, todas prendidas, todas apagadas, el relax y así, eso está chido también. También tiene ahí estas dos lucecitas de cortesía, la cabecera y todo. No sé por qué se veía azul, pero ya, ahora sí ya le cambié. Acá está la otra lamparita y esta está muy chido, que es la tabletita esa, que es como para ver el room service y todas las actividades. Vean, aquí dicen, ¿qué actividades hay hoy? Bueno, pues vamos a verlas. Ahí está, las actividades diarias, que el yoga, que todo ese show ahí. Después de la televisión, vean nada más, una especie de cantinita o un mueblecito, un coffee bar. Coffee bar, así le vamos a llamar, coffee bar. Tenemos aquí lo que son vasos, tazas, hielera, botellitas de agua, la cosita esta por si piden alguna botellita que vengan de aniversario, cosas así, pues ahí tienen para abrirla. Y tenemos los aditamentos para preparar café, es de Nespresso, tiene para las capsulitas, entonces si se les acaba o algo pueden solicitar más sin ningún problema y se las traen a la habitación. Y en la parte de abajo tenemos el frigobar, que obviamente está surtido con agua, cervezas, refrescos, juguitos y agua natural también. De la cerveza es de la Ultra, de la que tiene así como poquitas calorías, por eso de que anden en la onda fit. Y pues ya, este también se lo resurten todos los días, pero nos dijeron que igual si en el día se acaban por algún motivo en su frigobar, pues pueden pedir o solicitar a recepción y se las traen. Aquí arriba un ventilador del año
2031 ahí con unos hoyitos ahí. Un Picasso ahí de flores totalmente blanco y negro. De este lado abajito una mesita volcánica o algo así. Sí, parece como de molcajete, ¿no? Cute, así. Y luego un espejote, otro espejote súper gigantesco. Vean nada más ahí como para que se vean otra vez el outfit por atrás o donde quieran. Ahí está. Y vean este silloncito ahí para relajarse. Y pues una de las cosas más importantes, la vista. Ahí va, vean nada más. Ahí está empezada la puerta. Vean nada más, qué vista tenemos, señoras y señores. Bueno, hoy no es tanto oh my god, ¿verdad? Bueno, sí, oh my god, porque hay tanto carro aquí. Y máquinas trabajando. Ahí está, van a hacer un complejo, nos estaban diciendo los muchachos, pero mientras lo están usando de estacionamiento o algo así. Y ahí en el fondo vemos el mar, sí vemos el mar. Y hasta Cozumel vemos. Y hasta Cozumel vemos, qué óvole, Cozumel con un estacionamiento combinado, ni Obama lo tiene. Y pues ahí está, vean la vista general, se las vamos a dejar. Esta es la jacuzzi, que es como de piedrita ahí, piedra negra o algo así. Acá afuera también hay unas cuestas ahí para que cuelguen su ropa. Y luego de este lado ven, entramos, ahí está el Picasso, de este lado el Picasso en blanco y negro. Y luego de este lado ven, van a estar así, una toma muy general, como que los colores oscuros o grises, cremitas, se ven chidos, se ven con toño. Chavos, y pues ya saben, si quieren reservar este hotel, mándenos un mensajito a nuestra agencia de viajes, Chavos Vlogs Viajes, que con gusto les cotizamos las fechas que ustedes quieran. La verdad, déjenme decirles, luego hay personas que nos han preguntado, oigan, ¿qué hoteles nos recomiendan para luna de miel, para aniversario o algo? Este es un hotel ideal para venir de aniversario, de luna de miel. Es un hotel solo adultos que tiene de todo, tiene para relajarse, para estar en un jacuzzi súper a gusto así, y tiene también fiesta por las noches. Entonces este hotel lo tiene todo para las personas que vengan así con esa actitud de romanticismo. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros, están de lujo Namaste y los queremos ver viajar. Chavos, y pues vean, les vamos a mostrar una de las partes más chidas, yo creo que del hotel, ¿no? Esta es la parte más chida del hotel, ¿no? Sí, también lo considero como la alberca más bonita. Sí. O sea, todas las albercas la verdad son bonitas, le echaron muchas ganas a las albercas, pero esta en especial es mi favorita. Sí, no, man. Y luego es muy grande, es muy grande. Está súper mega increíble. Es así como si estuviera uno en la playita, como con poquitas solitas, pero la arena solamente llega como un poquito más hacia adelante. No, es muy poquita, es más bien como que la que arrastra la gente con los pies hacia adentro, pero realmente dentro de la alberca ya no hay arena. Sí. Algo padre que yo considero de esta alberca es que es una alberca como de múltiples elevaciones, profundidades. Por ejemplo, hay unas personas que están ahí como en medio y están sentadas. Sí. Y esa parte está como bajita. Pero luego hay zonas, por ejemplo, donde está la boya, que es más de 2 metros de profundidad, donde puedes nadar ahí así como que si te gusta así como eso. Y luego hay otra zona allá como por donde están las escaleras de aquel lado, que también es un poquito más profundo, no de 2 metros, pero sí como de 1,5 más o menos. Entonces tiene diferentes profundidades y eso también hace que esté como padre esta alberca. Y luego lo más chido es de que no está nada fría. Uy, no está ni caliente. Está así como a gusto, perfecta. Tiene la temperatura perfecta, podría decir yo. Está increíble, está muy chido. Ya llegamos aquí a la parte de la alberca porque nos vamos a relajar, ¿verdad, Vivi? A relajar un ratito aquí en la alberquita. Me dice el muchacho, ya no trae la sombrilla. Y yo, no, ya me acostumbré. Después con el sol de Orlando, ya nada es igual. Ya todo es menos. Para hacerlo más ameno este momento, vean nada más, ¿eh? Ahí va. El sonido de la felicidad. ¿Cómo es? Ahí está. Salud por estos momentos, por más aniversarios. Salud. Chavos, si vean, ya estamos planeando acá la boda, porque la baby me va a pedir matrimonio así. Y a los 20 años. Aquí se puede hacer bodas también, baby. Aquí también se pueden hacer bodas. Han de estar súper carísimas, pero échale ganas, chambea. 2 años para ahorrar. 2 años. A los 20, ¿verdad? Chavos, la verdad nos gustaba estar un montón aquí, pero nos tuvimos que ir. ¿Por qué nos tuvimos que ir, baby? Porque no hay meseros y está bien lejos el bar y luego hay mucha gente, por lo mismo que casi no hay mesero. Entonces como que complica mucho el estarse hidratando en este lugar. Sí, entonces vamos a buscar otra opción. Como hay más opciones y allá sí ahí está como más chido. Ay, aquí viene la novia. Chavos, ahorita que vamos caminando, aquí atrásito están las habitaciones esas que tienen alberquita propia, pero ya saben que esas, si nos preguntan, no las recomendamos, ¿verdad, baby? Pues no tanto, bueno, a nosotros, eso es gusto personal, de que no nos gustó tanto porque se hace un tiradero en la habitación cuando vas al baño, ni tienes ahí bebidas, o sea, bueno, más que las del frigobar, y es como que pues no. Están aquí atrásito. Vean, y ya llegamos aquí, ahora sí a este lugar. Este es otra alberquita, vean nada más, otra alberquita así como tipo oasis, a gustito, tranquilita, y en medio tiene pool bar, es lo que queríamos nosotros, el pool bar. Chavos, ahorita ya estamos aquí en la alberca, vean nada más, está bien a gusto, pero no está tan a gusto porque vean nuestra vista, vean. ¿Ya se secaron, no? ¿Ya se secaron o qué? Ya métanlos, por favor.
tauriados y marcados. Dicen las malas lenguas. De tanto sol. Dicen las malas lenguas que en un hotel 5 diamantes no hay tendederos. Hay que hacer esas cosas. No hay tendederos, pero aquí sí hay, ahí está. Y este es el Impressions, ¿eh? Y el Impression es todavía Más caro, exactamente. En todos los lugares pasa. Sí, seguramente debe ser un australiano o alguien que no conoce las reglas de México o algo así. Dejémoslo. Chavos, si ya saben, también metemos siempre la sección para los pet lovers, aquellos que les gusta viajar con sus mascotas o que necesitan viajar con sus mascotas. En el caso de este hotel, sí es un hotel pet friendly, pero manejan dos modalidades. Si ustedes tienen que viajar con su mascota porque es una mascota de asistencia o de compañía, de apoyo emocional, solamente tienen que comprobar que es así, o sea, tienen que traer su comprobante médico y ustedes pueden ingresar con su mascota sin ningún costo. En el caso de que ustedes no tengan que viajar por ellos por alguna de estas situaciones, sino que sea simplemente por gusto, porque ustedes quieren traerse a su tripa como nosotros, así a la playa nada más a disfrutar, pueden hacerlo también, pero en el caso de esas mascotas van a tener un costo, tienen que ser máximo de 10 kilos esas mascotas y tienen un costo de $75 por noche, pero recuerden, como en la mayoría de los hoteles tienen restricciones, no pueden entrar a restaurantes, no pueden entrar a albercas, no pueden estar en muchos lados, entonces pues para que ahí lo tomen en cuenta. Obviamente siempre los tienen que traer con correa y pues no incluye alimentos, entonces también se van a tener que traer ahí sus pedigrís, sus comiditas y todo ese show para que no les haga falta nada. Chavos, y pues para los muchachos fitness que quieren hacer ejercicio en sus vacaciones, ya nada más, un está gimnasio. Como bien a gusto, ¿no? Como usted sí se antoja. Hasta con aire acondicionado. Huele rico, en los bañitos, frutita, agüita, toallitas. A gusto, a gusto. La verdad es un gimnasio más grande de lo normal, la verdad, y todos los aparatos están así en buenas condiciones, está nuevecito. Ya nosotros ya nos echamos la rutinita por ahí de en la mañana. Ya saben que cuando a esta edad, ya cuando uno le agarra ganas al café sin azúcar, ya tiene que hacer ejercicio siempre. Y pues si quieren venir ustedes a este lugar, está abierto de 7 de la mañana a 8 de la noche. Ya en la noche y madrugada nadie hace ejercicio, así que levántense temprano. Siempre es mejor como hacer ejercicio temprano y ya tener todo el día así como que libre para comer lo que quieras. Sí. A reponer esas calorías que uno pierde aquí en el gimnasio. Chavos, y pues esta sección, en su gustada sección de, ¿cómo se llama? El humito. El humito. En su gustada sección del humito ya tenemos la respuesta. Ya saben que para todas aquellas personas que pues les gusta fumar e incluso en sus vacaciones pues tienen ese hábito de estar fumando, o no es hábito, es un mal hábito, sí, porque hace daño la verdad. En la mayoría de los hoteles, o si no es que más bien en todos, no pueden ustedes fumar libremente en las instalaciones, ni en habitaciones, ni en restaurantes, ni en todos los lugares. En todos los hoteles les designan ciertas áreas en las que ustedes pueden fumar. Por ejemplo, en el caso de este hotel tienen esta área que está a mis espaldas, en donde ustedes pueden venir aquí fumar. Aquí tienen así como que asientitos, tienen ahí para depositar sus bachichas y todo. Entonces, si ustedes necesitan fumar, necesitan venirse a esta área, o también pueden hacerlo en el área de la entrada, en el lobby, pero les dicen que después de la cascada, casi les dicen, no, pues que salgas a la carretera y ahorita regresa. Entonces, para los muchachos que les gusta echarse ahí su chigarrillo, aquí está esta zona, está justamente a un lado de la cafetería. Atrásito de la cafetería. Está, para que lo chequen ahí. Chavos, y pues algo muy chido es el Coco Café. Sí, exactamente, es este lugar que es una cafetería. Ya saben, o si no sabían, nosotros somos fans de que en los hoteles haya cafetería. Algo súper padre de esta cafetería es que está abierta 24 horas, así que a cualquier hora del día pueden venir por un café. Sí, ya saben, cuando se quieran ir que a los tours, que a todo esto, y así vienen por un sándwichito y listo. Un cafecito, un latte, un flat white, un matcha, un macchiato. Incluso también ahí vean unos batidos, unos smoothies ahí listos y preparados. El otro día probamos uno de Energy Berries y la verdad está muy bueno. También por acá hay que el platanito, que la manzanita, los panecitos y todo ese show, pues para que se vayan ahí listos y preparados. Y aparte de esto también tienen helados, sandwichitos, baguetcitos, y aparte también no solamente tienen esas bebidas, sino que les preparan cafés, tanto capuchinos, lattes, americanos, tanto fríos como calientes como frappés también. Sí, entonces vengan y aprovechen la cafetería a todas horas del día. Galletita, vámonos recio. Hay un área también aquí como de sillitas y mesitas por si quieren venir a trabajar aquí, y lo más chido también es de que hay aire acondicionado. Chavos, y pues también algo importante es para aquellas personas que viajan con personas que tengan dificultad para moverse, que necesiten usar silla de ruedas. El hotel se cuenta con todos los accesos para que ustedes puedan trasladarse de un lugar a otro sin ningún problema. Tiene elevadores, rampas, todo la verdad está súper accesible para esas personas. Ya si ustedes, por ejemplo, aquí en el hotel quisieran alguna silla de ruedas, el hotel no cuenta con préstamo de silla de ruedas. Sí tienen silla de ruedas, pero solamente como traslados, que si quieren ir que la habitación o algo, para eso sí cuenta, pero no para prestárselas durante su estancia. Solo es como ride, así
así, por si les pasan las cucharadas o pues si llegan así a necesitarla de su habitación a un restaurante o algo por el estilo. Entonces, para que lo tomen por ahí muy en cuenta, si quieren alguna silla de ruedas van a tener que hacerlo con un proveedor extra, es decir, alguien que les traiga la silla y todo eso. Chavos, y pues al igual que los otros Secrets, este lugar tiene una tienda que se llama Sun Sea Store. Es una tienda, ya saben que pues nosotros no les recomendamos visitar porque pues por lo general las cosas están muy caras, pero pues solamente es bajo emergencias, claro que sí, cómo no. Si se les olvidó el bloqueador, que bueno, el hotel cuenta con bloqueador en la habitación, así que ese no hay tanto problema, pero que si, no sé, algo quieren comprar en específico, hasta cargadores hay, mira. Sí, cargadorcitos. Por si no lo trajeron. Por ejemplo, acá un cargadorcito que se les, no sé, que se les estropea o algo, $25, ahí está. Vean, por ejemplo, que si su esposa les quiere regalar un atuendo de playa. Oye, pero se me hace más barato pagar así porque se escucha menos. $79 o 1,580 pesos, que incluye el shortcito y la camisa. Ahí está. Estos sombreritos por ahí, vean, que se ven bonitos. Pero están caritos, 1,180 pesos. 1,180 cuestan todos. Pesos, ahí 1,180. está. El vasito así, mini vasito de shortcito. Mini Yeti. Este cuesta $19 o 380 pesos. Ahí está. Vean, por ejemplo, aquí los magnetos, 240 pesos, pero si se llevan 3, ahí les regalan uno. 300 pesos, 180, pero se quebran. ¿Cuál es ese? Si es que se pero quebran. Se quebran, es que no, son como de... Matías. Por eso. Vean, por ejemplo, incluso hay bolsitas aquí, de esas como de la central camionera de allá de León. Ay, no es cierto, esta está bien bonita, esa diseñadora. Bueno, a mí sí me gusta mucho esa diseñadora. Sí está por ejemplo, tiene esta bolsita de las mariposas. ¿Cuánto está cuesta? Bien bonita. ¿Me la vas a comprar? 5,580. 5,580 pesos, vean, para una bolsa, para otra bolsa. Y esta cuesta, ¿cuánto cuesta esta vida? 7,380. Y pues este lugar está abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche, ya saben, por alguna emergencia o algo, o por si se quieren dar un gustito, que sería un gustito muy caro, la verdad. Pero pues bueno, que sepan que aquí hay esa tiendita. Chavos, pues si alguna razón no alcanzan comida o no sé, no quieren ir a un restaurante, porque luego a veces así nos pasa, ¿no? Que estás bien a gusto en la alberca y te tienes que secar. O sea, sí puedes entrar en el de mariscos con el traje de baño, nada más con pareo o así, pero pues te tienes que secar porque ni modo que vayas todo escurriendo, ¿verdad? Y en lo que entras, en lo que te sirven y así. Entonces, si no quieren ustedes como que ese proceso, pues pueden comer en algún snack o algo. En el caso de hoy, por ejemplo, hay hamburguesas, choripanes, nachos, costillitas barbecue, hot dogs. La verdad se ve bastante bueno. Y entonces pues ya se echan aquí algo rapidito, pues en lo que llegan a la cena. Chavos, y otra cosa que hay justamente aquí a un ladito de los snacks es esa estación como de bebidas. Todos los días, la verdad es como lo van cambiando como día con día. El otro día había de ginebra, el día siguiente había de mezcal, por ejemplo, ya hay de tequila. Entonces van cambiando como el alcohol y ya con ese alcohol les preparan así como que diferentes bebidas. Sí, entonces echan su snackcito por acá y ya la bebidita por acá. Chavos, y pues sí, efectivamente, otra área de snack es esta como ya más en forma, que se llama Barefoot Grill. Ustedes disculpen nuestro inglés, ¿eh? Sí, nosotros lo hablamos muy mexicanizado. Exactamente, entonces aquí pueden encontrar, ya saben, las hamburguesas, que los sándwiches, que los chicken wings, que los alitas de pollo, hamburguesas, nachos, costillitas barbecue, alitas, búfalo barbecue, pizzas de pepperoni mexicanos, vegetariana, hawaiana, margarita. La verdad es que hay una buena variedad. Sí, exactamente. Y todo se ve rico. Y pues si quieren venir aquí a probar algo, están abiertos de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. La verdad también está muy bueno, ya tuvimos ahí oportunidad de probar una hamburguesilla el otro día y también se la rifa. Chavos, y pues también vean nada más, tiene otra piscina acá al fondo del lugar. Esta es la tipo Infinity. De hecho, esta es la principal. Esta es la alberca que está pegadita a la playa. Tiene pool bar y aquí es donde ponen la música en vivo durante el día. Así que si ustedes quieren estar en un lugar, en la alberca, que se haya musiquita, que haya mucho ruido, esta es la ideal. Si no quieren ruido, les recomendamos la de allá atrás, donde no hay música ni nada y pueden relajarse. De hecho, también, vean nada más el servicio ahí, vean nada más el servicio, vean. Ando dentro, vean la mesera. La muchacha ahí, el servicio, para que vean que no es broma. Esta alberquita también, el agua está templadita. De hecho, todas las albercas tienen agua templada, así que si son friolentos o no les gusta eso del agua fría, este hotel les va a gustar. Sí, está ideal la temperatura. El hotel cuenta con 6 albercas y cuenta también con 2 jacuzzis, que esos jacuzzis están medio escondiditos, los tienen que buscar. Y aparte de los jacuzzis, pues están los que son como tipo cenotes. Entonces, la verdad que el hotel tuvo que esforzarse en la parte de las albercas porque, como les hemos dicho, la playa pues aquí no es su fuerte, pero la verdad las albercas sí están muy, muy bonitas. Hay muchas muy instagrameables y otras así como de relajación y otras para echar fiesta. Sí, la verdad, 10 de 10 de las albercas de este hotel, la neta. Ahí va, entonces vamos a probar la calidad del agua, la calidad del
agua, la que pocos conocen, la que pocos saben usar. La calidad, no. Digo, la temperatura, McCormick, ya siempre me equivoco, ya lo voy a decir así. Ahí va, entonces vamos a ver. Ándale. Sí está templadita, está ideal, la verdad. 10 de 10 la temperatura del agua. Y luego vean nada más, algo también muy chido que tiene este hotel es un pasadizo secreto a esta zona. Vean nada más, ay, papá, vean. Una maquita, un jacuzito, alberquita. No, hombre, aquí está. Con todo, vean. Aquí estos tienen burbujitas. Nosotros ya los probamos y el agua sí está muy calientita, baby. Sí, pero a gusto, no hirviendo, está a gusto sí, el agua. Está Agustín Lara. Entonces, pues, una de esas otras opciones que ustedes tienen de alberca va a ser esta. Son como tipo asoleaderos, porque aquí no hay como sombrita ni nada. Aquí es por si se quieren quemar a gusto. Pero hoy está nubladito, ¿no? Bueno, pero entonces nada se quema. Hace un montón de calor. Ahí les dejamos ese dato. Vean. Y ahí, enfrentito donde está lo del jacuzzi, está esta alberca. Le está echando ahí una competencia a las esas de Xcaret, a la Casa Fuego y a la Casa de los Artistas. Es donde tiene esta cosita ahí, que todos compiten haciendo eso, baby, haciendo como el clásico así de por abajo. Esta alberca está así como rectangular, vean. Del otro lado es donde está la tipo playa, como tipo alberca tipo playa. La entrada es por este lado, así, por este lado, y es como esta área nada más. Exactamente aquí enfrentito está el hotel y allá arribita es donde está el rooftop, que es el de Preferred, para que se vengan a echar aquí una nadadita y se tomen su video aquí, no solamente en Xcaret, sino también aquí así, ahí, porque ahí se refleja todo. Chavos, y también algo muy chido, vean nada más, ¿qué tal? Unos tipos cenotes artificiales, bueno, que en realidad son unas albercas nada más ahí. Quisieron ambientarlas como si fueran cenotes. Ajá, exactamente. Y la verdad están padres. Sí, están padres. Ya tuvimos por ahí la oportunidad de nadar un poquito por aquí y no tienen el agua fría como en los cenotes, sino la tienen calientita. Calientita. Agustín Lara. Aquí, como pueden ver, pues no hay nada. Están así completamente a disposición. Nada más hay camastritos y así. Aquí no hay servicio de meseros, no hay nada. Entonces, pues por si quieren venirse a echarse acá como una nadadita. Y yo lo veo más como tipo alberca, ¿verdad? Nomás por la forma así amorfa. Si los quisieron hacer como tipo cenotes. Bueno, de hecho, escuchen la musiquita como tipo chamánica, como... Como ambientado, ¿no? Faltaría que estuvieran aquí así la música en vivo de... Chavos, la verdad, este hotel, ahorita que estamos así como que dando el rol, como que grabando y así, la verdad es un hotel como que muy hipster, muy aesthetic. No sé, hay muchos lugares donde uno se puede tomar fotos muy instagramiable. Exactamente, muy instagramiable. A lo mejor si les gusta como ese de las fotos, como de las poses o algo así, aquí sí tráiganse su cámara profesional, porque de verdad le van a sacar un montón de jugo a todas las instalaciones. Aparte de que está muy bonito, está como concepto actual, pero muy chido, ¿no? Sí, aparte tiene como mucha vegetación. Exacto. Vas caminando en los pasillos y ves mucha vegetación. Ahí está, verde y aesthetic. Chavos, algo también como que muy exclusivo, ¿no? Como que muy top. Es esta zona como... Unas cabañitas. Unas cabañitas en la playa, exactamente. Ajá. Están esas cabañitas que están a mis espaldas. Se rentan por día de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Cuestan $250 y les incluye una botella de Moet y les dejan una canastita con algunos snacks. Nos dijeron por ahí que eran unos croissants, unos cacahuatitos, arándanos, nueces. Y aparte, pues tienen servicio de un mesero durante todo ese tiempo de 10 a 5 y las bebidas pues se las traen del bar. Sí, entonces pues si gustan así como que algo más exclusividad o algo así. Un poquito acá encerrados. Se escucha como nada, ¿no? Aquí se escucha nada más como que la brisita del mar y todos esos shows más relajados. Sí, está relajado. Chavos, y pues como ustedes pueden ver, esta es la zona de la playa. Estaba un poquito nublado, pero siento que de todos modos, aunque estuviera el solazo, no le ayudaría. No le ayuda de todas maneras, porque la playa, como pueden ver, pues no es el fuerte de este hotel. Por eso le echaron muchas ganas a las albercas y a todas las instalaciones, porque su playa es su debilidad. Sí, exactamente. Estamos en Playa del Carmen, sin embargo, estamos en una zona donde el color del agua, el color de la playa, no es aquel azul turquesa que ustedes esperan ver por esta zona. Así que si ustedes buscan eso en un hotel, este hotel no es para ustedes. Sí, exactamente. Pero si no les importa como tanto esa parte de la playa, porque como pueden observar,
no hay nadie en la playa. En todos los días que hemos estado aquí no hemos visto a nadie en la playa. O sea, sí gente que está así como en los camastros, disfrutando como pues ver la playa, pero no adentro como tal de la playa. Entonces, pues bueno, creo que esta es su mayor debilidad, pero aún así pues es una playa tranquila, no muy bonita, pero tranquila. Sí, la verdad no hay mucha gente que se haya metido. Creo que una persona, ¿no? Una muchacha. Sí, nomás vimos una muchacha así como poquito adentro, como que nomás se metió a remojar los pies y listo. Chavos, y pues obviamente aquí en la playa van a encontrar bastantes camastros. La verdad, de lo personal, son los que más libres van a encontrar porque es donde menos se viene la gente aquí a la playa, pero sí, aquí hay bastantes. Y aparte hay unas como camitas que están cubiertas por un tipo nidito que ni se confíen tanto porque de todas maneras pasa el sol, así que de todas maneras se van a quemar ahí. Se ven bonitas, la verdad, se ven muy asteric. Pueden tomar alguna de esas sin ningún problema, no tienen costo, pero pues como les dije, así no hay gente en esta zona. Chavos, y pues si ustedes pensaban que este hotel era como medio aburridón, como que es solo para adultos, como que es muy tranquilo, sí, déjenme decirles que sí es como muy tranquilo, pero a la vez es como interactivo. ¿Qué significa interactivo? Pues que tiene muchas opciones de jueguitos, tiene muchas opciones de voleibol, que las actividades esos de los muchachos de entretenimiento y todo ese show. Durante el día van a poder, bueno, en la aplicación pueden checarlo, o aquí en esta área donde estamos ahorita también viene un pizarrón en donde vienen las actividades de todos los días. Por ejemplo, hay torneos de ping pong, hay música en vivo, prácticas de tiro de golf, hay kayak, aeróbics acuáticos, hay yoga también. Entonces todo eso lo van a poder checar en la aplicación, o si quieren venir aquí a esta zona pueden checarlo. Durante todo el día tienen diferentes actividades. Y aparte en la noche también hay show nocturno, cada día cambia. Entonces pueden checarlo ahí en la aplicación para que vean qué shows va a haber cuando ustedes estén aquí en el hotel. De hecho, de las actividades, si ustedes nos preguntan, pues la verdad son poquitas porque siento que a lo mejor no va nadie o algo así, ¿no? Es que como es un hotel muy tranquilo y mucha gente viene, la verdad, como que pues es pasársela en los barecitos o a tomar el sol o así, como que siento que la gente casi no viene a hacer actividades aquí a este hotel. Entonces, por esa razón, pues siento que el hotel dijo así de, bueno, poquitas, para que no digan. Chavos, y si se preguntaban si este lugar tenía así como una sede de deportes o un bar de deportes, pues sí, efectivamente sí cuenta con esa opción. Ahorita precisamente nos encontramos en el Sport Bar que se llama Dark Horse y este está abierto de las 5 de la tarde a la 1 de la mañana, así que pueden venir aquí a echarse sus traguitos. Aquí pueden pedir botanita, dan como cacahuatitos, los pretzels esos que son como saladitos, pistaches, y el día de hoy, por ejemplo, vemos que tienen algunos snacks. Tienen por acá costillitas barbecue, nachos, mini hamburguesas. La verdad, las primeras veces, o sea, las primeras noches no vimos que tuvieran nada más que la botanita, pero hoy sí tienen eso. Supongo que es por la cuestión del partido, porque nos mencionan que cuando hay partidos tratan de hacer como algo especial. De hecho, nos mencionó también que en ocasiones abren el bar mucho más temprano si hay algún partido en específico. Si hay algún partido, por ejemplo, a las 11 de la mañana o a las 12, desde esa hora lo abren para que la gente pueda venir y disfrutar del partido. Vean, por ejemplo, ahorita hay estas cositas que están aquí para que los muchachos se sirvan y pues puedan disfrutar del partido. Chequenle ahí si hay algún partido de la selección o algo así. Sin duda alguna lo van a poder disfrutar desde este lugar. Chavos, y algo que les hemos dicho súper importante es que siempre que estén de vacaciones, en donde sea, se cuiden bastante. Traten de moderarse con la comida. Sí coman así bien, pero no al grado de que se enfermen, o cuiden muy bien por donde andan para que no tengan que necesitar un servicio médico, porque en estos lugares suele ser muy caro. Entonces tienen que hablarle a uno externo y les va a costar nada más y nada menos la minúscula cantidad de $250. Ya saben que siempre los hoteles a veces nos dicen en comentarios, ¿por qué dan los precios en dólares? Se los damos porque así es como nos lo dan en los hoteles. Los precios casi siempre los manejan en dólares. No podemos decirles en pesos porque ya saben que la variación del dólar pues puede hacer que sea más o menos. Entonces son $250 y la verdad es que va a ser la consulta más cara de su vida. Sí, exactamente. Chavos, y pues ahora sí llegó la apreciada y bonita sección de los licores. Vean nada más, ahorita llegamos aquí al lobby bar y les vamos a mostrar por ahí poco a poco cuáles son los licores que tiene este lugar. Cabe mencionar que al ser un hotel 5 diamantes, sus licores son de una gama media alta. Sí, yo diría que muy alta o algo así, ¿no? O algo más allá de... Sí, hay algunos de medio pelo, unos de pelo alto. Los de sobrepelo o algo así. Sobrepelo. Vean, por ejemplo, hay Buchanan's, hay Etiqueta Negra, hay 1800, hay Don Julio, Hendrix, que ese nos gusta a nosotros mucho. Hay Malibu, Capitán Morgan, Absolute y... Pero por ejemplo hay Absolute y Bacardi que son de medio pelo. Ajá. Y aquí don Andrés pues ya se discute con las bebidas. ¿Qué es algo de tomar? ¿Que se empiece la noche o qué? Ah, nomás agüita. Y pues vean, si nos preguntan de la cerveza es de barril aquí de la 2X. Y pues de cerveza se maneja pues todo lo que viene siendo de la Cuauhtémoc, lo que es el Heineken, 2X, Bohemia Clara, Bohemia Oscura. La Coors, la Tecate, entonces pues la Tienen verdad... tanto de barril como en latita o en botellita. Sí, entonces la verdad exactamente los licores aquí están
están de 10. Ya los probamos, aprobados por Chayanne. Aprobados por Chayanne. Chavos, y pues vean, este hotel tiene este lugar que se llama una farmacia. Es una farmacia normal. Funciona es una como farmacia tal, venden medicamentos, si les duele así. la cabeza vengan aquí por su paracetamol. Pero esta farmacia oculta un misterio secreto inexplicable. No es cierto. Aquí por la farmacia se entra al club nocturno que se llama Gypsy Club y lo único que tienen que hacer es preguntar a las personas del hotel, a los de animación sobre todo, cuál es la palabra secreta del día de hoy para entrar al club, y ya cuando les digan la palabra, ustedes llegan, se las dicen a la persona que está en la farmacia y él les abre las puertas a este club. Pues ese truco, vean, es una puerta secreta por ahí. Es una farmacia normal, así. Y vean, ahí está el Gypsy Club. Entonces aquí está el área como que del antro. Y esta está hasta la 1 de la mañana. Se vengan aquí a echar el bailongo, listo. Y pues solamente nos venimos a echar aquí una cubita. Y también los licores son los mismos que están en el lobby bar, en las albercas y todo. Siguen siendo super premium. Y pues la entradita es por este lado. Y la salida, la parte de... están todos los baños. La puertita está la salida, ¿verdad? Pero vean lo chido. La puerta es esta. Me dijo el muchacho que tenías que decirle la palabra clave. La verdad, esto está chido. Igual es como la parte del Hotel Escaré de Arte del Deseo. Uno entra así a recónditas así. Y la entrada, lo chido de esta farmacia. Chavos, y pues una pregunta súper importante, claro que sí, como no, con todo gusto, es la parte de la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? Primero que nada, déjenme les platico cuáles son las opciones que van a tener ustedes aquí para comer. Tienen una opción de buffet, que ese solamente se abre para desayunos y comidas, que es el Market Café. La verdad, lo probamos todos los días para el desayuno, obviamente. La verdad, sí nos gustó. Chavos, y pues el día de hoy les vamos a mostrar este tradicional café. Todos los lugares se llama Market así. Café. Secrets en los Dreams. En No, Dreams se llama es el World Café. Aquí en los Secrets se llama Market Café. Bueno, vamos a darles un tour, ya saben, el tour oficial. Empezamos, luego entrando, vean nada más cómo está la fruta, así como partidita, así exactamente como en cuadritos, como en tiritas y así. Se ve muy chida. Pero esto de aquí es para hacer jugos. Esto de aquí es para hacer jugos. Por eso, o sea, son los así ingredientes, ya tú pides así de que, porque mira, hasta hay nopalitos. Sí. Si quisieras como un juguito verde, si quieres un licuado de plátano, si quieres un licuado de papaya, de manzanita, de melón. Aquí es para más como para licuados, porque la fruta para agarrar y así como coctelito está de este lado. Pero a un ladito de los licuados pues están también agüitas, hay agua de piña, agua de melón, jugo de naranja, el jugo verde. Y pues ahora sí a un ladito las frutas, sandía, melón, papaya, de todo un poquito, la verdad. Sí tienen variedad de fruta por ahí, hay mango. Vean, les decía que las frutas estaban así partiditas, así como milimétricamente, ¿no? Se ven bonitas, así como se ve chido. Y pues acá a un lado tenemos complementos también para ponerle a su fruta, que se le quieren poner granola, yogur, mermelada, más frutita pero picada, así más chiquitito. También tenemos acá fruta completita, o sea, pues si quieres un plátano, una manzana o así. Y esta estación está padre porque te arman así como tus toast, como con salmón ahumado. Mira, así, salmón ahumado. Ahí tienen las verduritas, salami. No había visto una estación como esta en otro hotel. Está padre. Está muy chida. Y se llama así Bar Toast. Y pues luego de este lado está, ya saben, el clásico donde la muchacha les hace los omelets ahí, que con espinacas, que con hongos. Calabacita a la mexicana, con jamón, con tocino, con elote, con cebollita, con pimiento, con lo que ustedes quieran, aquí les arman. Y también lo que vi que estaban haciendo el otro día eran los huevos benedictinos y los huevos pochados también. Así que si les gustan esos huevos, pues aquí van a encontrarlos. Y pues en la parte de enfrente está todo lo que es como fresco, frío, para prepararse su ensalada. Aquí encontramos la lechuga, los jitomatitos, todo así para hacerse una ensalada como ustedes gusten. Y hay otra parte donde hay ensaladas, ensalada que de atún, que de lentejas, que de papas, jamoncito, así. Hay como varias ensaladas. Y pues a un ladito más complementos para poder hacer su ensalada. Igual hay aderezos, que los pepinillos y todo eso. Pueden armar ahí su ensalada. ¿Qué es esto? Creo que se llaman palmitos. No, ¿Palomitas? Palmitos, no sé si son palmitos. Nunca había visto Cebollitas. eso. Yo pensé que eran hielitos. Vamos, entonces el buffet empieza desde este lado con lo que ya les habíamos mencionado, luego los omelets por acá y luego terminan todo hasta allá, ven. Es un buffet increíblemente gigante. Sí, es muy grande, muy grande. Y pues acá ya empezamos a encontrar un poquito como de, digámoslo como garnachita, o sea, algo ya más grasosito, más sustancioso. Tenemos por acá chorizos, diferentes tipos de chorizos, plátano frito, papas, platanitos, salchichas. De este lado tenemos pollo así como rostizado. Y pues a un ladito tenemos
otra estación de omelets. Ya ven, con una sola, la verdad, no se hace. No se limita. Porque somos mucha gente quiere como los huevos al gusto, entonces no tienen solo una estación de omelets. Igual, son exactamente iguales, tienen los mismos ingredientes, así que donde se formen les van a armar el que ustedes quieran. Y pues en la parte de enfrente de este omelet tenemos lo que son los panes dulces, que si la conchita para el cafecito, el croissant, el chocolate. Pero son panes acá diferentes, mira, están así como hasta más premium, ¿no? No sé, se hacen diferentes. Se ven como caros. Separaditos. Ven como panes así, caros, ¿no? Todo. Y luego, pues obviamente, si hay panecito, pues debe haber leche. Se abre eso. ¡Oh, está bien pesada! Pero aquí hay leche de lactosada, entera, de soya, de almendras, de todo un poquito. Pues ya, si quieren algún cerealito o algo. Esto generalmente lo veo más como para los niños, pero pues bueno, aquí también hay cerealito por si quieren. Unos Choco Crispies en la mañana. Y pues acá tenemos vasitos de arroz con leche, yogur con fruta, tapioca, chía con leche de coco, ya armaditos para que nada más pues ahí degusten un pequeño snack. Y de aquel lado están las cositas esas como para sus sándwiches. La verdad se ve muy rico todo. Este de aquí adelantito, vean nada más, ¡ay, papá! Unas quesadillitas tricolores, ahorita que estamos en el mes patrio, ahí está, de chicharroncito. Y saben bien buenas, yo ya probé la de chicharroncito y está bien buena. Son hechas a mano, ahí está. Bueno, y más adelantito, por si no tenían todavía, bueno, si les queda todavía más hambre, vean nada más. Tenemos acá brócoli, zanahoria como con salsita, fajitas de cerdo, calabacitas a la mexicana. Es como un poquito más fit, ¿no? Es como verduritas así. Y encontramos a un ladito otra estación de omelets. Ya les dije, la verdad está súper padre que tengan más de una estación porque así no hay tanta fila. Porque, por ejemplo, aquí hay 2 personas, allá había 3, allá había otras 3. Entonces, si solo hubiera una, la verdad sería muy tardado. Entonces, se agradece eso de que tengan varias estaciones de omelets. Y pues en la parte de enfrente encontramos otra sección de panes, nada más que estos son panes gluten free, por si son así como hay personas que son como intolerantes al gluten y cosas así, pues está esta opción. Y a un ladito volvemos a encontrar carnes frías, quesos, para armarse su sándwich, su toast o algo, pueden armarlo aquí. Mira, este parece una carne así como que no cruda, se hizo bien, ¿no? O algo así, toda roja. De hecho, toda esta barra es igual. Encontramos diferentes tipos de quesos, salamis, jamoncillos, un poquito de complementos para sus sándwiches, jamón serrano, ¡ay, jamón serrano! Y listo, es lo que encontramos aquí en esta sección. Terminando acá los omelets, vean, encontramos ahí platanitos fritos, sopecitos, acá el clásico guacamole, totopitos. ¿Y esto para qué es? Pues para los chilaquiles, claro que sí. Nosotros pensamos que no había chilaquiles, pero sí hay chilaquiles, acá los hacen, vean nada más. Ahí te los arman, ya sea de salsa roja, verde o salsa de frijoles. Y aquí los arma ya la muchacha, vean nada más, listos y al momento. Luego de este lado pues encontramos así como una especie de más postres, porque hay pan francés, hay que la nuececita, que los waffles. Mucha variedad de waffles, que con cacahuates, que con fresa, que con tocino, con frutita. Y ya de este lado vean las donitas, los buñuelos, leche caliente de avena, ahí está todo este show, canelita, azúcar, chocolate y todo. La neta está bien engordador estar en esta zona. Y ahí está la estación dulce, listo, manzana en almíbar, y mini hotcakes, mis hotcakesitos, y pues listo. Y las mermeladas aquí para que ustedes puedan acompañarlo. Y pues por si no fuese suficiente, vean, hay un carrito también aquí como de churros rellenos de chocolate, hay panecitos arriba. Bueno, pues yo ya me pedí uno de platanito con fresa y guayaba. Ahí está, vean nomás. Gracias. Que vean, nosotros ya pedimos ahí, por ejemplo, unos huevos con espinacas, así empezando el modo fit, modo día, y la bebes allá huevos revueltos con a la mexicana. Entonces, como pueden ver, el buffet está increíblemente gigante, tiene cosas muy chidas, muy bien cortaditas, muy bien detalladitas, y la neta está muy rico. Sí, está muy rico. Está de 10. Entonces, la verdad, el buffet está muy amplio, está muy grande, hay mucha cosas, variedad. Que está así rebanadito todo, perfectamente cortado y así todo eso está muy chido. Y si están en la onda fitness, sí tienen como muchas opciones, así como de verduras, de los toast, así como de salmón y esas cosas. Entonces, pues tienen varias opciones. Eso es lo que tienen para desayunos y comidas. También aparte en la comida está otro restaurante que se llama Sea Soul, que ese restaurante es el de mariscos y la verdad también comimos ahí y se los súper recomendamos. Chavos, y pues ahorita decidimos comer en el restaurante Sea Soul. Se llama Sea Soul, ¿verdad, baby? Ya nada más, qué bonito se ve este lugar con esos candelabros de barro, unas macetas como al revés. Se ve nada más, qué bonito se ve por aquí. Vamos a comer en este lugar, es como de mariscos, pero también hay opciones de carne y de pollo. Chavos, y pues ahorita pedimos para entrada una cervecita y la habéis pidió allá un ojo rojo, ¿verdad? Y pues la Naya y el Alonso también ojo rojo. Entonces, esta es saludcita de este restaurante Sea Soul. Ahí está. Por aquí ya la habéis pidió, ¿qué es eso?
eso, baby. Ya nada más, un aguachile rojo en una cosita de una cabeza olmeca cortada a la mitad. Un molcajetito, exactamente. Por acá la Alonso y la Nayi pidieron esto que es un cóctel de camarón, pero o sea, a la simple vista se ve así como que tiene mucho tomate. Y pues vean, ya pedí unos topecitos también ahí, sencillitos, con frijolitos, quesito y lechuguita. Y pues ya llegó el platito fuerte, vean nada más, una arracherita ahí con papitas y todo ese show. Y acá la baby, vean nada más. Una tlayuda mar y tierra que tiene camarones a la diabla y un pedacito de carne. Creo que este saco da un poquito de Oaxaca y la playa, ¿no? Y pues vean nada más, por último nos pedimos por acá un postrecito que es un crème brûlée de cajeta. Y pues vamos a darle también crana a este. No solamente hay mariscos, pudo comer mi babies ahí que no comen nada de mariscos, entonces tienen opciones para ambas personas, para los que comen y los que no comen mariscos. Entonces la verdad ese restaurante también está de lujo. Déjenme decirles que ese pollito que me eché y esa rachera que me eché está... Y para la noche van a tener 5 opciones. Van a tener un restaurante mexicano, un italiano, un francés, un japonés y uno de cortes de carne. Todos estos restaurantes son sin reserva. A cualquiera de ellos, conforme vayan llegando, les van asignando mesa. La verdad sí, es como en la mayoría de los hoteles, que sí hay ciertas horas en las que se saturan más. Si ustedes van por ahí entre 8 y 9 de la noche, seguramente les va a tocar hacer lista de espera. Pero la verdad nosotros nos anotamos en el de carne, nos dijeron que eran como 40 minutos y en realidad fueron como 20, ¿no? Sí, 15 a 20 minutos más o menos. Entonces, si le traen muchas ganas a un restaurante y hay fila de espera, pues no se desesperen y pidan, les dan su disquito, se pueden ir al barecito a tomar algo mientras está su mesa lista. Nosotros tuvimos la oportunidad de probar el restaurante mexicano que se llama Dos Almas. Chavos, y pues el día de hoy vamos a probar este restaurante que se llama Dos Almas. Y vean nada más, pura tentación ahí de echarnos un tequila o algo ahí nomás. El mezcal. Chavos, y pues ya entramos aquí y vean nada más, vean nada más. Oh, sí. Qué elegancia la de Francia se siente aquí, Lo chido de aquí de esto es que no hay que reservar en los restaurantes, ¿verdad, baby? Está así como... Conforme vas llegando te atienden. Esa es la manera exacta que deben de tener todos los hoteles, así de... Sí. Conforme uno va llegando, uno va reservando. Luego uno reserva y luego ni vienen. Y uno se queda sin cenar y así todo. Y pues venimos aquí porque esto es nuestro gallo, ¿verdad? Siempre el mexicano no lo perdonamos. Exactamente. Chavos, y pues vean, este es el menú. Hay que escanear ahí con el código QR. Eso está muy padre, escanear con el código QR. O también lo pueden ver en la aplicación. En la aplicación también puedes ver el menú. Si no, pues ya llegando aquí. Aquí tenemos el menú. Primero nos maneja como la mixología y tienen algunas opciones. O ya pueden pedir ustedes lo que quieran, si quieren algo en específico, como un cantarito o algo así. También está aquí lo de los vinos, que obviamente pues estos sí tienen como costo extra, que aquí viene anotado. Luego está la opción vegana, por eso de que anden así como en esa onda de modo fit. Luego ya empiezan así como las botanas, que son los esquites, cevichitos, las sopas y caldos, lo que hacen hacia el comal, como unos sopecitos con tuétano, que si les gusta el tuétano, pues esa es una buena opción. Están los platos fuertes, que ya ahí hay pescadito, albóndigas, enchiladas, flautas. También hay unos molcajetes del norte, o sea, de carne, y del sur aquí con está mariscos. La carnita. Y pues obviamente tenía que tener tacos. Aquí tienen una variedad de tacos, quesadillas también obviamente. De hecho ahí les menciona como de dónde está inspirada, de qué estado está inspirada cada quesadilla o cada taco. Hay quesabirrias también, oye qué rico. Y pues los postres. Chavos, ahorita ahí enfrente, vean, hay unos muchachos ahí sentados. Yo les decía, ¿y esos por qué no alcanzaron mesa o por qué están ahí o qué show? Son unos muchachos que pagaron una experiencia de tacos. De tacos. Pero me imagino que les van explicando como de cada taco, ¿no? Es como si fuera un tour de tacos. Dijo que son 7 tacos. 7 tacos diferentes y un postre, y cuesta $100 por persona, por si quieren hacer como esa experiencia. Pero pues yo creo que como mexicanos ya conocemos la gran variedad de tacos que hay, ¿no? Pero, porque los que veo que están ahí pues son extranjeros, ¿no? O sea, como que a lo mejor sí, como extranjeros, una experiencia padre. Sí, imagínate a alguien de Tijuana ahí en una experiencia de tacos, o alguien de la Ciudad de México en los tacos, pues sería un crimen, ¿verdad? Pero bueno, ahí les dejamos esa opción. Chavos, y pues ya pedimos de tomar y vean, esta es una... ¿Se va a tirar? Es que como nomás estoy viendo la cámara, vean, esta es una bebida de zacate limón y es como un tipo té de limón. Té de limón, exactamente. Nos trajeron, eso no lo pedimos, más bien lo traen así como que en lugar de totopos, por así decirlo, te traen estos sopecitos que son de frijolitos con prensado y quesito, y pues vamos a probarlos ahorita. Y pues ¿qué dijeron? Que no venía el guacamole, pues sí viene el guacamole, vean. Pero no lo está haciendo lo aquí, está haciendo aquí a mano. Así. Le echó el guacamole y luego le echó el pico de gallo y le está echando ahí salsa macha para
para que pique. De hecho fue a cortar los aguacates desde sabe dónde y los trae fresquecitos. Ahí está. Muchas gracias. Wow. Pruébalo. Qué riquísimo se ve, vean. Guacamole. Chavos, pues la Babies pidió ahí un esquite. Yo me imaginaba que era el esquite así como de palito, ¿no? O algo así. No, porque esquite es en así desgranado y el otro pues es... Ah, sí es cierto. Entonces pedimos un esquite. Ella lo pidió normal con mayonesa de chile y yo lo pedí también normal pero con crema. Entonces lo pueden separar. Y pues también por acá pedí un burrito de pollo con salsita sin aguacate. Chavos, pues ya nos trajeron. Vean nada más cómo se ve esto. Pero se ve como muy así muy monchoso. Muy power, ¿no? Así. Pero realmente tiene una parrillita. Aquí está la parrillita. Ahí está. Abajo tiene carbón. Tiene carbón para que se mantenga calientito. ¿Está caliente esto? Sí. Poquito. Sí, pues está poquito caliente. Ahí está. Es pulpo, camarón, un montón de cosas que tiene ahí. Ahí está. Este es el del sur. Sí huele a pescado. Al sur. Ah, sí huele a sur. O sea, sí huele a... Sí. Y vean, este es el del norte. Este también sí huele a carne asada, sí, a Tijuana. Entonces ahí está. Pedimos esos dos. Esos son como para 2 personas cada uno. Y pues vamos a compartir entre los 4. Chavos, y pues de postrecito, vean, pedimos un churro con helado, con una crema de chocolate. Ahí está listo, vean, Chavos, hemos terminado de cenar en ese lugar. Déjenme decirles que está... Sí, está bien rico. Muy bueno. Está muy bueno ese lugar. Lo único que no me gustó fue el esquite. Ese no me gustó tanto, pero lo demás sí. Exactamente. Entonces sí les recomendamos venir aquí. La neta está muy bueno. La atención está de 10 también. Y pues si les queda un huequito, nada más. Ahorita hay marquesitas, taquitos, agüita. Marquesitas, taquitos, Oye, sí, yo sí quiero agüita. Las marquesitas están hasta las 10 de la noche. Las aguas hasta las 11 y los tacos hasta la 1. Sí, entonces por si por ahí les agarra algo de hambre en este ratito, de los tacos hay de pollo, de res y de suadero. ¡Vámonos! Y pues déjenme decirles que en ese restaurante mexicano también la comida está muy, muy buena. Así fue nuestro gallo por ahí, claro que sí. Otro restaurante que tuvimos la oportunidad de probar fue el de carnes, porque nos dijeron que era uno de los que sí o sí teníamos que probar, así que nos decidimos a probar. Chavos, pues también tuvimos la oportunidad de probar este lugar que se llama Ender Fire Kitchen. Aquí tampoco se hace reservación, pero sí hubo un poquito de tiempo de espera, aproximadamente que de 1 hora, no, como 20 minutos. 20 minutos más o menos. El día de hoy vamos a cenar aquí, que es un restaurante de carnes, pues hay picaña y todo ese show. Vamos a ver qué tal está aquí. Y pues ahí les va un poquito de lo que hay en el menú. Al principio muestran una mixología que nosotros, por ejemplo, pedimos este que se llama Negroni Ember, porque lleva ginebra, pero lleva ahí grasa de ribeye. No sé, a ver ahorita, a ver qué tal está. Pedimos ese cóctel. También aquí hay vinos que tienen costo extra. Vienen cortes de carne especiales, que aquí pueden ver los costos. Si ustedes quieren alguno de esos, pueden tomarlo, pero con costo extra. Después, ahora sí vienen ya las opciones que pueden tomar, que es el menú vegano, si es que ustedes andan en esa onda fit. Está también cosas a la parrilla, que aquí vienen unos elotitos, unas tostaditas de coliflor, ensalada. Luego la parrilla, pero del mar, vienen ostiones, pescados, mejillones, pulpo, camarones. Por acá tenemos una parrilla del campo, que vienen los tuétanos, pato, hamburguesas, el ribeye, el filete, la picaña. Y por último los postres, que aquí están. Tienen banana, cheesecake, manzana al horno y el smorky. Y esto. Y pues aquí para tomar, vean, nada más pedí un Negroni, que es un ginebra con quién sabe qué, pero decía que también con grasa de ribeye y quién sabe qué tanto y así. Y vean, es rojito, aquí está. Es la sangre del ribeye, exactamente, ahí está. Y pues vean, nada más pedimos unos elotitos aquí asados. Son elotitos con una salsita decía que era de café con chiles. Chavos, y pues ahora se llegó la hora del plato fuerte. Y en esta ocasión yo pedí una hamburguesa Angus. La verdad la elegí porque la carne de la hamburguesa se ve buena. Es un pan brioche, tiene ahí sus papitas. Entonces pues vamos a ver qué tal está. Y pues vean nada más, señoras y señores, qué clase de cortes 2, 3 dedos ahí de grosor, puré de papa y hay unas verduritas. Y pues vean, de postrecito, por ahí me pedí una galletita de chispas con un helado de vainilla y unos bombones que se llama Smorky. Ahí está. Ese restaurante también está muy bueno. El cortecito que yo me eché también estaba suavecito, estaba ahí. Ay, no. Está muy bueno, la verdad. Y el último que tuvimos la oportunidad de probar fue el japonés, que la verdad ese fue el menos favorito de mi babies, porque pues aparte no come mucho de esa comida, o sea, él nomás de Japón, el ramen, siempre quiere puro ramen. Y aquí solamente había ramen vegano, o sea, sin carne ni nada, entonces no lo pidió, probó otras cosas y pues como que no fue tan sustancioso, digámoslo así. Chavos, y pues ahora estamos en el restaurante el japonés, que se llama Chuki. La Chuki. No está mate, sino diría,
Oh, la Suki. Es que nuestra perrita se llama Suki también. Y es la favorita de Mati. La favorita de Mati, la blanquita, la chiquita. Pero bueno, así se llama el restaurante. Y ahorita vamos a cenar. Todavía es de tarde. Siempre que estamos cenando en los restaurantes así, nos gusta cenar como más temprano de lo normal que en la casa, sí. ¿Verdad? Sí. De entrada la muchacha nos dijo, ¿quieren una mesa adentro o una afuera? Afuera hace un montón de calor para empezar. Bueno, sí, pero no exagerado. No, todavía yo estoy sudando. Pero como yo soy de León. Ay, yo también. Más bien tú eres muy así. Sí, muy caluroso. Pero bueno, de entrada nos dijo eso y le dijimos, no, pues entonces afuera. Y ya nos trajimos esto. Pero ahí lo tenía la muchacha. Sí. Yo me iba a echar y me dijo, igual si quieren pueden llevárselo. Y yo, bueno, no lo llevamos por sí. Porque justamente es la hora de los zancudos. Exactamente. Entre 6 y 7 es la hora así como más fuerte de zancudos. Sí. Entonces, pues más vale prevenir. Les voy platicando un poquito de lo que hay. Hay platillos insignia, dice aquí, salmón, pesca del día, costillitas de cerdo. Hay un pato entero rostizado, pero ese tiene costo de 2,500. Por si les gusta el pato, a mí la verdad no me gusta. Hay un menú vegano que viene aquí como tempura, edamames. Los edamames se los súper recomendamos, esos son muy muy ricos. Hay ramen vegano, salteo de vegetales, el poke bowl pero vegano. Tenemos amachi, tataki, salmón, ensalada de aguacate, bueno, varias ensaladas, aperitivos calientes que son los edamames picantes, edamames con sal nada más, las gyozas de pollo, brotes de col. Hay cosas hechas con tempura como camarones, vegetales, brócoli, fideos y arroces, los makis, que esos también, la verdad, súper buenos. Esa es la variedad que hay. Creo que no hay pollo a la plancha, Sí, pues para empezar, yo pedí unos edamames picantes por ahí. Vean, son como unos especie de chicharitos ahí. Están como con chilito o algo. Y pues que me dice, y este es su yakimeshi de pollo. Y yo, ¿qué es esto? Él esperaba un bol súper gigante. Es una broma. Vamos a comer poquito, así que es bueno. Entonces, para que lo chequen, si vienen nada más aquí, es que las porciones son muy pequeñas. Por allá la Babies también pidió los edamames ahí. ¿Y qué más pediste? Un rollo de salmón. Y pues ven ahí, ya la Babies pidió el salmón. ¿O qué es? No, el sushi. Rollo de salmón especial. Rollo de salmón especial. Es como un sushi, un salmón arriba y una mayonesa picante. Y pues ahorita ya como postrecito, nada más pedimos por ahí ¿cómo se llama ese baby? Ay, no me acuerdo, dijo que era helado de caramelo y un tipo cheesecake, pero tiene palomitas arriba, mira. Bueno, hay que decirle un helado de caramelo con palomitas y helado de caramelo. ¿Cómo se llama? Como un cheesecake de caramelo, sí. Yo creo, con helado de caramelo y palomitas de caramelo. Bueno, aquí les vamos a dejar el nombre de todos modos para que sepan cómo es. Ya supimos cómo se llama. Se llama miso y es un pastel de queso con miso rojo, ganache, toffee, helado de miso blanco con caramelo. Chavos, y pues hemos terminado de cenar aquí en el Chucky, Perdón, es que así me gusta porque así le digo a la Chucky. A la Chucky, a veces le decimos Chucky a la Suki, porque es medio Chucky a veces esa muchacha. Pero bueno, ya terminamos de cenar aquí en el restaurante. La verdad, siento que no comimos mucho. Son porciones pequeñas para que eso lo tomen en cuenta. Si es que piensan pedir así como que varios platillos, es importante que tomen en cuenta que pues, al ser de especialidad siempre tardan un poquito. Bueno, al menos yo siempre siento que duramos 5 horas en los restaurantes. Sí, o sea, porque sí tardan un poquito y así. Entonces, para que desde un principio pidan todo o si son de muy buen comer, pidan doble porque sí son porciones pequeñitas. Sí, yo creo que de los restaurantes este fue el que menos me gustó. Sí, yo creo pero está rico. El sushi, como a ti no te gusta el sushi, pues no lo probaste, pero para mí fue lo mejor de la cena y tú no lo probaste, así que pues yo creo que hasta ahorita el mexicano ha sido el mejorcito. Sí. No, ¿cuál cenamos? El de carnes también está bueno. Sí, yo creo que el de carnes, yo me quedo con el de carnes y ya el último lugar pero sí está bueno. A mí la verdad lo único que me gustó fue el sushi, ese sí estaba muy bueno. De ahí en más estuvo así como que pues sí, yo creo que el último lugar de los restaurantes se lo damos ahí al japonés. Algo que sí me gustaría decirles es que uno de los restaurantes de aquí del hotel tiene 4 diamantes, así que yo creo que dense la oportunidad de probar ese restaurante. Nosotros no pudimos probarlo, les voy a decir por qué, les voy a decir la verdad y les voy a decir de quién es la culpa. Resulta que para entrar a ese restaurante tienen código de vestimenta y los hombres deben usar pantalón. Sí, pero hasta ahí ya saben de quién es la culpa. Pantalón a la playa, nadie se trae pantalón a la playa, no viene de vacaciones. No pueden entrar de short ni con sandalias ni nada de eso. Si tiene código de vestimenta, no súper formal, pero sí nos dijeron zapatos cerrados los hombres, con pantalón, mujeres pueden entrar obviamente en sandalias, zapatillas, vestido, así o como sea, pero los hombres sí, así sin camisas descubiertas y esas cosas. Entonces, pues no pudimos acudir al restaurante porque la verdad los pantalones aquí están muy caros y dijimos, mejor nos quedamos con las ganas y prometemos regresar a probarlo. Si hay alguien que haya probado el restaurante francés de este lugar, déjelo aquí abajito en los comentarios porque no lo probamos nosotros porque pues hay una cosilla que nos faltó, ¿verdad? Pero bueno. Y la
la última opción que tienen de restaurante es un restaurante que se llama Bambú. Por si alguno de ustedes es vegetariano o vegano, ese es un restaurante para ustedes, porque pues como ya lo dije, es un restaurante de esta especialidad, así que si ustedes quieren probarlo, está abierto para desayunos y comidas, y obviamente pues todo su menú es vegano y vegetariano. Ese la verdad no lo probamos porque nosotros veníamos con ganas de comer carne. Entonces la verdad, en conclusión, la comida en todo el hotel está pero ahí hubo una que otra cosa que hacíamos todo lo demás. En general la verdad comimos muy rico en el hotel. Y pues como dice por ahí mi babies, junto con pegado está la parte del servicio. ¿Qué tal está el servicio en este hotel? Déjenme decirles que nosotros teníamos muy altas expectativas. De repente se cumplían, de repente no se cumplían, y pues la verdad ahí como que no. Yo creo que sí, por ahí hay uno que otro que pues que decíamos cambiar o algo así. Decíamos así de, como que hoy no tiene un buen día. Sí, hay otros que se discuten así bien. Sí. El servicio está muy bueno, casi excelente. Yo diría que excelso solamente por esas cuestiones. Por ejemplo, una de las cuestiones fue que uno de los días por ahí nos corrieron del bar. No nos corrieron, ¿verdad? Pero nos invitaron a salir cordialmente. Nos dijeron así de, úchale. Pero el punto es que obviamente nosotros sabemos que sí, o sea, hay un horario y pues hay que respetarlo. Sí fue así como que exactamente la hora. Era hasta la 1 el bar. Normalmente te dicen hasta la 1 se sirven bebidas y pues todavía a veces te dejan quedar un poquito más. Entonces pues estábamos ahí 1 a 3, ya no había nadie. Ya estaban las luces apagadas y todo. Y ya fue así como que pues vámonos. Sí, ya ni modo. Pero la verdad hay otras personas que de verdad mis respetos, súper buen servicio, súper amables todo el tiempo, súper sonrientes, así con una actitud súper buena. Sí. Así que eso se agradece bastante. Sí. Por ahí yo le pregunté a la baby, ¿tú notaste algo así como que, no sé, que le daban mucha preferencia a los extranjeros o algo así? Porque déjenme decirles que yo creo que el 95% de las personas que vivimos aquí hospedadas en este lugar son extranjeros. Sí, aparte, muy poco mexicano encontramos. Todos los menús estaban primero en inglés y luego en español, todos los letreros y así todo. Pues la neta eso no está chido, la verdad no compartimos mucho esa idea. A veces me decía que de repente sí sentía eso. Yo la verdad no sentía eso, como que así como que por ser mexicanos nos echaran como para un lado. Que nos hicieran a un lado, pero sí así como que ven las dos mesas y dicen, bueno, voy primero con los de acá, y no que nos atendieran mal, pero luego ya iban con nosotros, como cuando llegamos. Sí. Cuando llegamos nosotros y enseguida llegaron unos extranjeros y el de recepción pasó primero a los extranjeros. Sí. Por eso nosotros tardamos más, porque era el único que estaba atendiendo. Entonces tardamos 1 hora porque primero le hicieron el check-in a ellos. Entonces ahí hubo como pequeños detallitos, pero no fue algo así como que, no como en otros hoteles que sí nos ha pasado. Sí. Pero no, en este no fue así. La verdad que yo me voy feliz de este hotel. Sí, ya saben que nosotros siempre somos muy sinceros y les contamos cómo nos fue y todo ese show. Entonces, pues, si ustedes quieren venir a este hotel de luna de miel, de aniversario, de cualquier tipo de festejo, la verdad es ideal. Un 5 diamantes sí los cumple, por ahí sus detallillos, pero sí los cumple literalmente al 100%. Entonces, no dejen pasar esta oportunidad. Nosotros reservamos este hotel con mucho tiempo de anticipación y con una promoción que sacamos. Ahorita no hay como que una promoción porque sigue estando muy caro, pero chéquenle muy bien, así como que cada que salga, y resérvenlo de una vez si quieren tener ese plan. Ya saben, mándenos un mensajillo a nuestra agencia de viajes, Chavos Los Viajes. Muchas gracias a todos los muchachos que han reservado con nosotros, están de lujo, namaste, los queremos ver viajar. Aquí les dejamos el precio a lo que nos costó nosotros, pero ahorita ese costo ya no está. Esa fue la promoción que tuvimos, pero estén pendientes de nuestras redes sociales, búsquenos como Chavos Vlogs Viajes, porque probablemente en un futuro volvamos a tener una promoción parecida. Entonces, la verdad, si nos preguntan si recomendamos este hotel, sí lo recomendamos. Es muy buen hotel, la alberca infinito, la alberca fuera de serie, que es como tipo playa, es espectacular. La verdad está muy chido el hotel. Las instalaciones, la comida, las bebidas, todo está de 10. La habitación, el baño, o sea, las vistas no tanto, pero la habitación sí. Sí, entonces muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado y les haya servido este video. Si ustedes ya conocen este hotel, no olviden dejarnos aquí sus comentarios en la parte de abajo, porque así no solamente nos ayudan a nosotros, sino también a las demás personas que están viendo este video y están tratando de decidir si venir o no a este hotel, que no solamente vean nuestra experiencia, sino también la de ustedes aquí en los comentarios. Así que esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.